están, amiguitos del YouTube? Yo me encuentro súper bien, súper feliz, como siempre, de estar nuevamente con ustedes. Pero no solo eso. Hoy vamos a hablar sobre algo que me enorgullece. Es cerrar este año con broche de oro. 55 lecturas, 55 libros me leí este año. Y estos 10 libros fueron los mejores. Les voy a reconocer que a lo largo del año tuve lecturas de todo tipo. Algunas muy controversiales, algunas muy incómodas, algunas malas, la verdad sea dicha, hay lecturas malas y para eso vamos a tener otro videito muy pronto. Lecturas que no cumplieron mis expectativas, lecturas que obviamente sobrepasaron mis expectativas. Descubrí bastantes escritoras mujeres que, bueno, la verdad no conocía o no había escuchado hablar de ellas y me gustaron bastante. De hecho, hay una escritora que se repite 2 veces en la lista porque no podía sacarle ningún puesto. Y bueno, nada más esta reflexión que yo quiero decir ahorita, que estoy impresionada de tanto talento, de que de entrada, o sea, escribir un libro tiene su mérito, así sea after, tiene su mérito, o sea, escribir 500 páginas de algo cuesta, es difícil. Pero no solamente eso, sino que existieron lecturas que tenían un talento, una belleza, una calidad impresionantes. Y de esos libros vamos a hablar este video porque no todo es hate. No todo en este canal es hate. Estoy tratando de fomentar la lectura, se los juro. Pero bueno, también hay que reconocerlo, hay mejores libros que otros y esa no significa que sea como que mi opinión universal o que mi opinión se tenga que seguir al pie de la letra, o pues si tú estás muy en contra de eso, pues es entendible, claro que va a ser entendible, para gustos los colores. Pero bueno, yo sí creo personalmente de que existen libros mejores que otros, así que esto no van a ser como de mis 10 libros y ya, no voy a ser neutra. Sí hay top, o sea, va a haber lugar 10, va a haber lugar 1, va... ¿Por qué? Porque yo quise ponerme la soga al cuello solita. No, pues quería hacerlo así, quería decir al final del video cuál había sido el libro más importante para mí de este año. Y todos estos libros, aunque estén en el número 10, son muy recomendados, son mis mejores lecturas, o sea, son 55 libros, me leí 55 libros. Y estos fueron los 10 mejores libros, así que imagínense. Como dije, va a ser un top, así que deberíamos de ir empezando. En el número 10 puse un libro que no me gustó. O sea, como tal, así de gustar, de la palabra gustar, no me gustó. Es El monstruo pentápodo de Liliana Bloom. ¿Por qué? Porque toca un tema bastante complicado. De entrada, todos los libros que voy a mencionar en esta lista ya tienen su reseña, porque pues fueron libros que me gustaron, fueron libros que quise compartir con ustedes y que quise fomentar la lectura de estos libros, y yo los recomendaba porque fueron mis mejores lectoras por algo. El único que no tiene reseña, bueno, es uno que voy a marcar, pero que eventualmente voy a hacer su reseña muy pronto y va a estar muy pronto en el canal. Así que si quieren saber más, o sea, que sí verdaderamente nos adentremos a cada libro, pues tiene su respectiva reseña. Y bueno, se me vino a la mente esto porque el número 10 es un libro que es bastante complicado de explicar, es bastante complicado de recomendar. Yo no lo recomiendo como que así a todas las personas. Yo creo que es un libro muy bien hecho. Lo que quiere transmitirnos nos lo transmite, que es lo que pues debe de hacer un libro. Es un libro que te marca. Al final del video yo me acuerdo que mencioné que no sabía si era mejor o peor persona por haber leído este libro. Realmente creo que este fue el libro que más me marcó en todo el año, porque es un libro muy fuerte, muy difícil, toca un tema inhumano. Yo considero que es un tema inhumano, que es la peor atrocidad que puede hacer una persona, y el hecho de que sea tan explícito causó bastante controversia. Yo en el video del monstruo pentápodo dije que si era un libro que tenía que ser escrito, si era un libro que tenía que ser leído. Pues sigo manteniendo mi postura, pero no sé si debió de haber sido tan explícito como lo fue. Tal vez sí, tal vez nosotros verdaderamente necesitamos chocar contra la realidad y es lo que genera este libro, un choque, un brutal choque, porque es algo que sí está pasando, es algo que puede estar ocurriendo en este momento en cualquier parte del mundo. Debemos de comprender verdaderamente lo que pasa, no simplemente escucharlo y ya bloquearlo dentro de nuestra mente. Es un libro que verdaderamente te dice, esto pasa, así es. Y bueno, ¿de qué nos va a hablar el monstruo pentápodo? Nos va a hablar sobre Raimundo Betancourt,
un pedófilo que secuestra a una pequeña niña de 5 años, si no mal recuerdo, que se llama Cynthia. Este libro va a estar narrado desde dos perspectivas. La primera perspectiva va a ser desde el punto de vista de Raimundo Betancourt, que es un ser humano horrible, espantoso, y nos va a ir contando desde el momento en que selecciona a Cynthia, cómo la trae y bueno, todo este proceso del secuestro. También va a estar narrado desde la perspectiva de la pareja de Raimundo, que se llama Aimee. Esta mujer es una enana que está en la cárcel y que le escribe cartas a Raimundo y también escribe dentro de su diario. La perspectiva de Aimee va a estar pasando como que en un tiempo futuro o un tiempo presente, y Raimundo Betancourt nos lo va a estar narrando desde el pasado, como ya mencioné. Aimee ya va a ser justo en el momento en el que atrapan a Raimundo y toman a Aimee como una de sus cómplices. No solamente va a tocar este tema de la pedofilia, también va a tocar el tema del secuestro, y la perspectiva de Aimee es bastante interesante porque nos va a hablar de una dependencia emocional, de que hay mujeres que verdaderamente están dispuestas a hacer todo y a soportar todo por esa necesidad de amor. Eso no justifica a Aimee, pero llegas a entablar cierta empatía con ella de lo patética que es, de que verdaderamente necesitaba cariño y solo lo encontró en Raimundo. El único libro que no estoy 100% segura de recomendar, pero pues sí es un libro muy bien hecho, tiene una narración increíble, toca temas increíbles de una manera impresionante, impacta mucho. Liliana Bloom, hasta donde yo sé, no me he adentrado a leer otro libro de ella. Tengo que, no sé, descansar un poco de Liliana Bloom para volver a leerme otro libro de ella, porque sí voy a seguir leyendo de esta escritora porque tiene talento, escribe muy bien. Es un muy buen libro, está muy bien hecho y te transmite lo que te quiere transmitir. Por eso estaba en este top, por eso estuve en esta lista. No es un libro que haya dicho, ay, disfruté mucho, ay, me gustó mucho. No, lo sufrí mucho. Es un tema muy incómodo, muy difícil. No diría nada si lo dejaran a la mitad o si continuaran, es decisión suya, pero sí fue un libro complicado. Y entró porque está bien hecho, está bien escrito, me impactó y consiguió lo que quería conseguir. Otro libro que fue muy arriesgado, que tuvo una apuesta bastante arriesgada, Salvar el fuego, de Guillermo Arriaga. Ok, este fue el premio Alfaguara 2020. Se tiene un estigma con los premios Alfaguara que verdaderamente apoyo, sustento. A ver si todavía tengo la imagen. Si encuentro la imagen, la pongo aquí, de el libro de... Mañana tendremos otros nombres, de Patricio Prom, que creo que fue el premio Alfaguara 2019 y que fue malísimo. Y lo que propone Guillermo Arriaga, que fue el escritor de una película bastante famosa en México que se llama Amores Perros, y todo el mundo la ubica por eso. Lo que te propone Guillermo Arriaga en este libro sí es un poco telenovelesco, por así decirlo. Así que también es un poco complicado explicarles por qué entró a este punto. O sea, si se los resumo a grandes rasgos, no es buena. Es sobre una mujer casada con un hombre empresario exitoso, con mucho dinero, con hijos, viviendo la vida que ella siempre quiso tener. Ella es bailarina, tiene su propia academia de baile y no logra inspirarse, no logra conseguir verdaderamente algo que valga la pena dentro de su arte. Marina, que es la protagonista, está bastante aburrida con su vida, bastante inconforme. Y bueno, también va a estar contado desde la perspectiva de José Cuauhtémoc Weasley, que es un hombre bastante culto, bastante inteligente. Parricida asesinó a su padre. Su padre era un indígena bastante estricto que se casa con una española, así que convenientemente este hombre, que es súper inteligente, es rubio, tiene un muy buen cuerpo, termina en la cárcel. Por azares del destino, Marina va a terminar visitando la cárcel en un programa de ayuda que tienen para con los reos y conocerá a José Cuauhtémoc Weasley. Tendrán un romance en el que obviamente Marina engañará a su esposo y empezará a ver la vida desde otra perspectiva, fuera de esta burbuja en la que siempre ha estado viviendo. Y volvemos a lo mismo, suena muy telenovelesco, suena muy de... no se me antoja tanto, pero yo siento que esta trama es la excusa para poder contarnos más. Lo que me gustó de este libro no solamente fue esta historia de amor, que se pudo haber contado realmente en 50 páginas si hubiera querido Guillermo Arriaga, pero no, es un libro bastante extenso, creo que era de más de 600 páginas. Obviamente aquí está la ficha técnica, si me estoy equivocando, pero me acuerdo que eran más de 500 páginas. Más de 500 páginas no solamente te va a contar esto. Y eso es lo que me gustó del libro, todo este contexto que se desarrolla a través de la historia, que lo logra hacer bastante creíble. Todas estas voces
que se narran a través del libro, porque el libro está escrito a través de distintas voces. A mí me pareció muy innovador, muy arriesgado, porque la novela es muy arriesgada. De hecho, la perspectiva de José Cuauhtémoc Weasley cuando se narra es una perspectiva que usa un lenguaje bastante vulgar, que al principio no me gustó del todo. Yo siento de que en un principio sí era muy repetitivo, muy reiterativo, llegaba a rozar lo ridículo, pero en algún momento como que este tipo de lenguaje y yo hicimos como que las paces, porque este lenguaje como que le fue bajando un poquito y yo fui como que acostumbrándome también a este tipo de lenguaje que era bastante vulgar. No puedo asegurarles 100% si así se habla en México, porque yo no soy del norte y bueno, en el libro tienen este tipo de combinación Spanglish que por lo que yo sé es un poco usada en el norte, pero no les puedo asegurar que verdaderamente así se hable. Pero fuera de eso también existen muchas cartas, existen muchos formatos, porque está la perspectiva de Marina, está la perspectiva de José Cuauhtémoc, que aunque lo están contando y aunque están contando la misma historia, están desfasadas linealmente. Y aparte de eso va a haber una tercera voz que va a estar narrándolo a través de cartas. Y aparte de eso, en la división de cada capítulo va a haber una narración de algunos reos de dentro de esta cárcel ficticia, que de hecho fueron escritos dentro del programa en el que estaba participando José Cuauhtémoc y por el que interactuó con Marina, por el que la conoció. Así que me gusta mucho cómo llega a retratar México Guillermo Arriaga en este libro. Yo cuando empecé a leerlo no estaba del todo convencida. Yo de hecho todo lo contrario, me estaba inclinando a que no me iba a gustar el libro. Pero llegó un momento en el que me gustó, o sea, me ganó. Comprendo si no lo hace, comprendo si a ustedes no les gusta este tipo de libro. Y eso está bien. Está increíble porque el hecho de que pueda generar esta controversia, el hecho de que haya gente que lo haya odiado y gente que lo haya amado, significa que se arriesgó, que hubo algo dentro de este libro que fue arriesgado, que no se fue por lo fácil, que no se fue por lo cliché, que no se fue por lo que sabía que iban a amar todas las personas. Y yo lo amé por eso. Yo lo amé por muchas frases del libro, yo lo amé por toda esta crítica que se tiene a la discriminación indígena, toda esta crítica que se tiene dentro del clasismo, dentro de las clases sociales mexicanas que son muy remarcadas. Y aparte de todo esto, la bendita corrupción de México, que también se retrata bastante bien, seamos sinceros. Es una novela negra por lo mismo de que retrata cosas malas de la sociedad, es una crítica a nuestra sociedad y también llega a ser bastante pesimista por lo mismo. Tal vez por eso también no fue un libro muy bien recibido. Yo recuerdo que después de haber leído Salvar el Fuego me puse a leer El miedo a los animales y ya me había cansado tanta corrupción en México, porque pues sí, también seamos sinceros, ok, sí, México es corrupto. Cuéntame más, dime algo que yo no sepa. Pero fue un libro bastante emocionante. Me gustó que haya sido escrito en diversas líneas de tiempo y en diversas voces. Y es muy dinámico. A pesar de tener tantas páginas, es bastante dinámico. Así que es una lectura, yo creo que es la lectura más fácil, es la lectura más bestseller. Número 8. La ridícula idea de no volver a verte, de Rosa Montero, Premio Nacional a las Letras. Rosa Montero fue la mayor revelación de mi 2021. Al paso que va, se va a convertir en una de mis escritoras favoritas de la vida. Centrémonos nada más en este libro. La ridícula idea de no volver a verte nos hablará sobre la biografía de Marie Curie. Lo importante, lo interesante de este libro es cómo te lo cuenta Marie Curie, es cómo te lo cuenta Rosa Montero. Y antes de poder centrarnos específicamente en el libro, vamos a hablar un poquito sobre la escritora. Rosa Montero se casa con el periodista Pablo Lizcano, que fallece en el año 2009. Rosa Montero queda devastada y entonces le llega un manuscrito, el diario de Marie Curie, en el que escucha y lee sobre las lamentaciones de la pérdida de Pierre, su esposo. Esto hará que Rosa Montero se interese de una forma casi obsesiva por Marie Curie. La manera en la que ella nos va a estar hablando sobre esta biografía es muy amena, es muy interesante, tiene sus toques feministas. No se puede hablar de Marie Curie si no existe un feminismo bastante latente, porque es una de las figuras más importantes del mundo, Marie Curie. Por todo lo que consiguió, por todo lo que logró, hablar de ella es un sueño. Y nos lo tocará de diversas perspectivas que son muy interesantes. El número de mujeres que ganaron el premio Nobel, qué ganaron, cuándo lo ganaron, por qué lo ganaron. Después de eso ya se va a adentrar bastante a la vida de Marie Curie. Va a tomar una perspectiva que por lo general no llegamos a ver en las personas que escriben biografías. Ella va a ser muy subjetiva a la hora de escribir el libro. Es como si te sentaras con Rosa Montero y te contara un chisme, como si Rosa Montero fuera tu amiga,
se sentaran una tarde de café y hablaran sobre la mujer que acaba de conocer, que se llama Marie Curie, que le contó toda su vida. Y bueno, toda esta forma de contárnoslo de una manera muy amena, muy fácil de seguir, te pierdes dentro de esta escritura porque Rosa Montero se está abriendo con nosotros en este libro. Porque ella llegó a decir que quería escribir sobre esta mujer por la empatía que sentía por ella. Todo lo que ella lee en su diario respecto a Pierre, ella lo sintió con su esposo. Va a sonar muy extraño lo que les digo y van a decir que rayos. Así que yo les recomiendo que vayan a la reseña para poder profundizar un poquito más en esto, pero es un libro que no solamente va a hablar de Marie Curie, sino que también va a ser su proceso de duelo tras la pérdida de Pablo Lizcano, de su esposo. Te habla mucho sobre la pérdida, pero está lleno de esperanza, porque está hablando sobre una de las mujeres que más esperanza ha transmitido en el mundo. El libro de Bucket, a la derecha, dice novela. No existen 2 ediciones aquí en México, el de Bucket dice novela. No es una novela, no entiendo por qué lo catalogan como novela, es un tipo ensayo, es una amalgama de ideas bastante interesantes. Si pueden, léanlo. En el momento en que empiecen a leer el primer párrafo del libro, van a comprender a lo que me refiero. Rosa Montero llega a hablar dentro de este libro diciendo que Marie Curie conquistaba a los hombres por medio del habla. Marie Curie sabía que no era tan bonita, pero que ella podía conquistar a los hombres en el momento en el que hablara con ellos, porque tenía una mente impresionante. Y Rosa Montero también nos confiesa que la manera en la que ella conquistaba a alguna persona era por medio de las palabras. Así que les aseguro, les garantizo que abran ese libro, lean las primeras 2 páginas y se la van a seguir derechito. Sé que es trampa, esta es la tercera, 4ª vez que leo Orgullo y Prejuicio. Solamente que porque lo compré en las ediciones de Alma Clásicos Ilustrados, lo volví a leer. Claro que sí, ¿por qué no? Bellísimo libro. ¿Qué les puedo decir ahorita de Orgullo y Prejuicio que no les he estado diciendo todo el año? Lo recomendé en Libros para Principiantes, hablé de él en el reto de Si Solo Tuviera 30 libros, he hablado de él en muchos momentos, he hablado de él cuando dije qué libros iba a leer próximo y estoy segura que lo he mencionado en bastantes ocasiones. Obviamente yo ya no tengo que explicarles de qué trata Orgullo y Prejuicio, es una novela romántica de época, es un clásico bastante viejo también. Y es un clásico que representa mucho y muchas veces olvidamos lo que llega a representar este libro. Recordemos la época en la que se escribió, estas mujeres necesitaban casarse. Iban a morir de hambre, iban a morir en la indigencia si no se casaban. Y llega nuestra protagonista y dice, no me caso. Y dice, yo me quiero casar por amor. Y llega este chisme, porque pues vamos a ser sinceros, es chisme. Es un muy buen chisme el que nos narra Jane Austen con Orgullo y Prejuicio. Y siempre he sostenido y vuelvo a sostener de que Orgullo y Prejuicio, aparte de ser una de las precursoras del género de novela romántica, porque tiene todos los elementos de una novela romántica, sigue sin poder ser superada por muchísimos libros actuales que ya han pasado 200 años, que ya pueden, no sé, tomarse ciertas libertades que Jane Austen no podía, pero claro que sí, o sea, es el original, es este libro, es el nacimiento de la novela romántica como nosotros la conocemos ahorita, gracias a Jane Austen y gracias a Orgullo y Prejuicio también. Claro que tenía que estar, claro que tenía que salir en la lista, aunque ya lo leí un buen de veces. Y creo que eso es trampa. Agatha Christie, 10 negritos. De Agatha Christie leí 2 libros y la verdad los 2 se me hicieron muy buenos, muy buenos. Pero lamentablemente solo podía entrar uno porque son temas muy similares. Me leí 2 libros muy famosos de ella, que son El asesinato de Roger Ackroyd, que de hecho fue el libro que la catapultó a la fama, y 10 negritos. Y honestamente no lo dudé, escogí 10 negritos. Y también me voy a sincerar con ustedes, no estaba segura si meter al perro de los Baskerville de Arthur Conan Doyle o 10 negritos de Agatha Christie. Pero ganó Agatha Christie. Lo siento, Arthur Conan Doyle. El próximo año será tu oportunidad. 10 negritos tiene sus puntos débiles. No todo es perfecto, la trama no es impecable, pero escribir sobre misterio, escribir sobre asesinatos, yo creo que sí es algo muy complicado. Yo siento que el tema más difícil de escribir es el de misterio. Y todavía más porque yo siento también que los libros que más rápido te pueden, no sé, decepcionar, que más rápido pueden dejar de gustarte, son un libro de misterio mal hecho y un libro de amor. Esos 2 temas son, muy complicados de tocar. Tienen que ser muy buenos escritores para poder tocar estos 2 temas. Y Agatha Christie, wow, te vuela la cabeza 10 negritos. Y 10 negritos nos va a hablar sobre un asesino serial. También aparece en un video de 5 asesinos seriales
por si quieren saber un poquito más de esto, y tiene su propia reseña también. Esta trama girará en torno a la Isla del Negro, una isla que recientemente había sido comprada por una persona anónima, y llegarán 10 personas. Estas 10 personas han estado relacionadas directa o indirectamente con algún asesinato, así que no son personas del todo limpias, por así decirlo. El título de este libro no solamente va a estar inspirado en esta isla, la Isla del Negro, sino también va a estar inspirado en una canción. Esta canción te va a hablar sobre la muerte de 10 negritos, así se llama la canción, y cómo se van muriendo uno tras otro, al igual que estas 10 personas que llegaron a la isla. Pronto se darán cuenta de que son las únicas 10 personas que están en la isla, así que una de estas 10 personas que están en peligro de muerte tiene que ser la que está orquestando estos asesinatos. Así que no solamente es cuidarte de ser el próximo en morir, sino que tienes que adivinar quién es esta persona dentro de los 10 visitantes de la Isla del Negro. Y eso es lo maravilloso de este libro, que una trama tan complicada pueda ser resumida con un final tan perfecto. Y justo en el momento en el que terminé de leer el final, me regresé al principio para ver si todo concordaba. Dije, no me estarán chamaqueando, y no, todo encajaba. ¿Cómo no me di cuenta antes? Y eso es lo padre de estos libros, que te hace dudar de todos, que no puedes atinarle a la persona que es. Si el escritor no tiene como objetivo mostrarte quién es el asesino y tú lo descubres, es porque el libro está mal escrito. Y aquí no pude descubrirlo. Aquí sí tuve mis sospechas de esa persona, pero sospeché de todos. Sospeché como de 5 o de 10, imagínense. Llega a ser complicado, sobre todo al principio, porque son 10 personas las que están involucradas en esto, pero eventualmente van desapareciendo, así que se va haciendo más sencillo eso de identificar a las personas. Yo recomiendo que este libro lo lean en formato físico, sobre todo porque al principio te narran la canción de los 10 negritos. Así que como se asemeja a la muerte de la canción de los 10 negritos con las 10 personas, te tienes que estar regresando constantemente a leer la canción de los 10 negritos. Y aparte son muchos personajes, así que sí tienes que tener paciencia, poner atención. Es imposible decir no le voy a prestar atención, o me costó mucho trabajo prestar atención, porque está muy bien hecho, la idea está muy bien planteada y me gustó mucho. Número 5, Nuestra parte de noche, de Mariana Enríquez, que tengo una relación como que amor-odio con esta novela. Yo cuando la leí al principio y cuando la reseñé también al principio, le puse 4 estrellas. Es de hecho el único libro de esta lista que tiene 4 estrellas. Pero cuando estaba haciendo el video de medio año, dije, a ver, ¿cuál ha sido? Me senté conmigo misma y dije, a ver, mí misma, ¿cuál fue la mejor lectura de este año? ¿Cuál disfrutaste más? ¿Cuál te movió más emocionalmente? Y fue Nuestra parte de noche. Honestamente eso me sorprendió mucho. Y entonces empecé a reflexionar más y más y más sobre este libro, que está muy bien hecho. No me dio lo que yo quise. Por eso yo no le di las 5 estrellas, y lo recuerdo perfectamente. No me dio lo que yo quise, lo que yo esperaba. No explotó todo lo que pudo haber explotado el libro. Y por eso le di 4 estrellas. Pero es que el libro no pretendía hacerlo. La escritora nunca pretendió explotar esta parte del libro. Y esta escritora nunca jamás, ningún escritor nunca jamás tiene que estar llenando las expectativas de alguien. Todo lo contrario, tiene que estar enseñándonos nuevos puntos de vista, que fue lo que nos enseña Mariana Enríquez con este libro. Porque este libro puede ser leído desde 2 perspectivas. Existe esta parte fantástica y existe esta parte histórica. La primera parte del libro va a estar ubicado en el año 1981, hablando sobre la dictadura argentina. Pero no solamente nos va a estar hablando de eso, no solamente va a hablar sobre la violencia en Argentina, que a través de los ojos de Mariana Enríquez fue algo muy duro para el país. Claro que va a ser duro, era una dictadura militar. Así que vamos a ver esta violencia, vamos a ver pues todo lo que conllevaba una dictadura militar en Argentina. Pero no solamente eso, vamos a estar viendo temas que no te esperas encontrar, como por ejemplo esta libertad sexual que se dio en los años 60 en Inglaterra. Nos va a estar hablando sobre el nacimiento del SIDA, nos va a estar hablando sobre la homofobia, pero sobre todo nos va a estar hablando sobre la relación de Juan y Gaspar. Y entonces nos va a estar narrando también la otra perspectiva, la otra parte de la novela, la que llega a dejar un poco de lado a pesar de ser el ancla para que nosotros queramos leerla, que es esta parte sobrenatural de que Juan es un medium. Juan puede ver espíritus, puede ver fantasmas, no estos típicos fantasmas que están vestidos de blanco y ya no, seres verdaderamente devastados, destruidos por el mundo. El hecho de ser un medium también le va destruyendo y le va carcomiendo la vida y la salud a Juan, que no siempre va a ser este personaje heroico, no siempre va a ser este personaje
personaje que se nos pinte como que completo. Es una persona que tiene muchas fallas, muchos errores, y todo esto se va a ver reflejado sobre todo con su relación con su hijo, que a pesar de que existe un amor, a pesar de que existe una dependencia, llega a ser bastante triste la dinámica que logran sobrellevar ambos. Una parte por Juan, que está siendo acosado por ser un medium, no solamente por las criaturas del plano medio, sino que también va a haber una secta metida. Claro que tenía que haber una secta si estamos hablando de mediums, que lo presiona y que lo tiene bastante atado para que haga muchas situaciones o muchas cosas que la misma secta está buscando dentro de él, y que al mismo tiempo le va mermando la salud, y esta necesidad de alejar a Gaspar, que ha heredado todas estas habilidades de su padre. La manera en la que nos va a estar narrando esto no va a ser lineal. A veces nos lo va a narrar desde la perspectiva de Juan, a veces va a estar narrado desde la perspectiva de su esposa, de la madre de Gaspar, que para el momento en el que inicia esta novela ella ya falleció, así que obviamente esta perspectiva va a ser en otro tiempo, que va a ser antes de que naciera Gaspar. Después nos va a narrar la perspectiva de Gaspar y ve cómo su padre se está volviendo loco y hace cosas bien extrañas. Y eso fue lo que me chocó un poco. Yo sentía de que nos cortaba la historia justo en el momento en el que no debía de hacerlo. Yo siento que a veces usaba este tipo de narración para no tener que explicarnos cosas y poder centrarse en otras que tal vez a mí no me llegaran a interesar tanto, que era esta parte histórica. ¿Por qué? Porque la parte fantástica de la novela pues estaba muy buena y el chisme estaba muy bueno y me frustraba. Y bueno, toda esta novela va a estar envuelta en una parte gótica, en una parte de terror. Va a haber mucha historia que verdaderamente sí pasa, si hay hechos verídicos dentro del libro, si hay noticias verídicas dentro del libro. Así que aunque llega a alejarse varias veces del tema del que yo quería que hablaran, que yo quería que profundizaran, eso no significa que haya sido un mal libro. Todo encaja, todo concuerda, todo está muy bien hecho. Hay partes del libro que te rompen el corazón, sobre todo esta relación que tienen Juan y Gaspar, te rompe el corazón. Yo también había dicho en la reseña de este libro que yo sentía que Mariana Enríquez usó esta parte de fantasía, usó esta trama como excusa para poder hablar verdaderamente sobre este tema tan indignante de la dictadura militar de Argentina y todo el sufrimiento que tuvo que atravesar Argentina en estas épocas. El número 4 es Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. También ya he hablado de este libro hasta el cansancio. Lo mencioné en 7 libros cortos por leer, lo mencioné en un wrap up, lo mencioné, bueno, en su reseña, porque tuvo su reseña como el libro más triste del año, y obvio lo menciono ahorita. Lo que no tiene nombre también es un ensayo, no es una novela lineal, que va a estar narrado desde la perspectiva de la autora, de la escritora Piedad Bonet. Es un libro autobiográfico y nos va a narrar la muerte de su hijo. Más centrados en esto, nos va a narrar el suicidio de su hijo, que se aventó 4 pisos por sufrir un trastorno esquizoafectivo. Y bueno, el libro abrirá con la muerte de Daniel, que así se llamaba su hijo, y nos va a narrar todo, y nos va a narrar distintas perspectivas de esta muerte. No solamente conoceremos como que la perspectiva de la muerte de su hijo, sino que la perspectiva de la vida, la perspectiva de la muerte como tal. Vamos a conocer más sobre Daniel, que es su hijo. Vamos a conocer sus pasiones, sus miedos, toda esta enfermedad, el proceso de duelo que tuvo que sufrir, que inició en el momento en el que le diagnostican esta enfermedad, y cómo desde un principio, por mucho que se luchaba, por mucho que se intentaba, era una causa perdida que por momentos parecía no serlo. Como yo mencioné también en la reseña, se me hace impactante, impresionante que una mujer que haya vivido esto, porque es autobiográfico, sucedió, pueda hablar en el mismo libro en el que se muere su hijo, en el que se suicida su hijo por un trastorno esquizoafectivo, nos pueda hablar de la belleza de la vida. Es un libro que se tiene que leer, es como de esos de no te puedo contar, lo tienes que leer. Es un libro muy cortito, te lo lees en una tarde. De hecho, me quedaron ganas de volvérmelo a leer y volvérmelo a leer, de todas las reflexiones que tiene, de todo lo bonito que es. Es un libro muy bonito y muy triste y muy cierto. Todo lo que dice este libro es muy cierto. Número 3. Lágrimas en la lluvia, de Rosa Montero. Y como pueden estarse dando cuenta, esta es de la escritora que les mencioné, que para mí fue una revelación, que está a punto de convertirse en una de mis escritoras favoritas. Y les voy a hacer un spoiler de los 10 peores libros del 2021. Hay 2 libros en esa lista, no les voy a decir cuáles son, que habla sobre un futuro distópico de ciencia ficción en el que existen dilemas morales, existen dilemas entre el bien y el mal, existe todo este tipo de dilemas que nos encontramos dentro de la ciencia ficción. Uno de esos libros que está en esa lista fue un premio Nobel japonés de ciencia ficción, y llega una escritora
española y me da todo lo que esos dos libros no pudieron darme. Lágrimas de la lluvia es un libro de un futuro distópico que nos plantea una realidad en la que existen los robots. No me acuerdo cómo les decían aquí en el libro, pero bueno, son estos robots con inteligencia artificial que están exigiendo derechos. Son tratados como que en esta etapa de la sociedad podría ser como este tipo de movimientos de Black Lives Matter, que exigimos derechos, que exigimos ser tratados como iguales, que exigimos ser parte y ser aceptados, porque resulta que estas personas, estos robots que están ligeramente modificados para que sean ligeramente superiores a los hombres, son rechazados dentro de esta sociedad por lo mismo. Estos robots que fueron creados con conciencia, que fueron creados con recuerdos falsos y que piensan y sienten como un ser humano, no son aceptados como tal porque no lo son. Me encanta cómo tocan este tema de las memorias, que existen escritores que son memoristas, que les escriben las memorias a los robots, y cómo puede haber tráfico de memorias, cómo pueden estos robots decir ya no quiero esta vida y agarrar una memoria y volvérsela a poner aunque sea ilegal. Todo este desarrollo del mundo sin palabras, me dejó sin palabras. No solamente existen estos androides, han llegado extraterrestres, se ha adelantado la tecnología a un punto muy importante, muy interesante, pero también al mismo tiempo ha habido muchos problemas, se han encontrado muchas cosas que pueden pasar, que cobran el oxígeno porque hay partes de la Tierra que ya no son habitables y ahí viven las personas más pobres que no pueden pagar por respirar un oxígeno mejor o, bueno, en este caso estar en una ciudad mejor, respirando un oxígeno mejor. Todas las personas pueden verse jóvenes y tienen que pagar para verse jóvenes, y las personas que no se ven jóvenes es porque viven una pobreza extrema, que no se puede comer carne, que se necesita un permiso especial para comer carne, que se necesita un permiso especial para conducir, y todo este mundo creado de una manera tan creativa. Me gustó mucho, me encantó poder vivir dentro de este mundo. Yo le di 5 estrellas como todos los libros, excepto Nuestra parte de noche, y de hecho es el inicio de una trilogía. Y yo nunca doy 5 estrellas a una trilogía porque es incompleta, porque está incompleta, porque la historia no me está otorgando todo lo que debería otorgarme, porque está incompleta, porque falta contar más. Y este es un libro cerrado, o sea, si quieres puedes terminar de leerlo y ya ser feliz, estar normal. No sé si el segundo y el tercero tengan cliffhanger porque no los he leído, pero los voy a leer porque me encantó este mundo, me encantó sumergirme a esta idea de cómo sería el mundo, que es tan real, que suena tan real a pesar de hablar de extraterrestres, inteligencia artificial que pueda vivir 10 años. Es muy real. Yo dije, claro, así se comportaría la sociedad viviendo así. Podemos llegar a esto. ¿Por qué no llegaríamos a esto? Y bueno, todo esto va a estar contado y narrado desde la perspectiva de Bronagh Hosky, que va a ser nuestra protagonista, que es una detective, y que alrededor de ella van muriendo muchos androides que no solamente se hacen daño a sí mismos, sino que empiezan a hacerle daño a las personas, y las personas que ya de por sí repelen a los androides empiezan a tomar todo este movimiento para finalmente rebelarse. Es más o menos un thriller político por donde van los tiros de esta novela. Todos estos androides fueron trastornados gracias a este mercado negro de memorias. Les implantaron una memoria que tenía códigos de comportamiento en el que hacían cosas que según no deberían de hacer, o pensaban que eran personas, que eran seres humanos, que tenían hijos, que tenían familia. Y ver todas estas perspectivas sin palabras. Es la construcción de un mundo futurista que, si no nos cuidamos, podría pasar. Yo no veo un por qué no pasaría en unos 200 años. Y dejando el futuro para volver al pasado, Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky. El segundo libro más importante de mi año y el libro que más me costó leer. Creo que ha sido ese y un recopilatorio de libros de Albert Camus que tengo. Han sido los libros más difíciles de leer de mi vida. Mi vida es muy corta, tengo 22 años, recuérdenlo. Me costó mucho, a pesar de que sea un thriller psicológico, que por lo general este tipo de libros son muy dinámicos, muy rápidos, muy sí, lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Aquí no. Digo, hay que tomar en cuenta quién lo escribe, Fyodor Dostoyevsky, ¿verdad? También nos llega a tocar este tema de la literatura existencialista, pero sobre todo llega a remarcarse mucho el realismo. En este libro vamos a tener como protagonistas a Juan Demetrio y Alejo Karamazov, por eso son los hermanos Karamazov, y vamos a tener algo muy interesante con estos personajes, porque son personas. La manera en la que escribe Fyodor Dostoyevsky, la manera en la que describe estos tres personajes viviendo, bueno, los retos que tienen que vivir a lo largo de esta historia, son personas. Nunca había leído personajes tan humanos como estos tres personajes, que son malos, que son buenos, que tienen deseos, que tienen miedos, que tienen inseguridades,
que incluso pueden llegar a actuar de una forma tan irracional como lo hace un ser humano casi todo el tiempo. Y creo que ese es el punto, que Fyodor Dostoyevsky llegó a descubrir, a desenmarañar esta irracionalidad que tenemos los seres humanos, que no todo va a ser una trama lineal, que no todo va a ser como debería de ser, en base a una virtud, en base a un objetivo, en base a un deseo, en base a un sueño, porque los seres humanos somos más que eso, somos más que una virtud, somos más que un concepto, somos más que un deseo. Las personas actúan de formas que tal vez no nos esperamos, tal vez incluso nosotros mismos podríamos actuar de una forma que no esperamos que actuáramos. Y eso es lo que nos retrata los hermanos Karamazov. También nos va a estar retratando una Rusia bastante religiosa, pero que ya también empieza a jugar con este tema, empieza a tocar estos temas tabúes en esa época, que hablan sobre las personas ateas, de que tal vez Dios no existe, que tal vez existe la injusticia que no tiene que estar 100% relacionada a Dios. Nos va a estar hablando sobre pasiones, sobre mujeres que aman y que por ese amor pueden destruir a la persona que aman y la pueden proteger ante todo el mundo. También nos puede estar hablando de personajes secundarios. La historia central gira en torno a... Ay, no puedo contarles porque sería spoiler. O sea, es la historia central y tú sabes qué va a pasar. Desde el principio de la novela sabes por dónde van, que es esta disputa familiar de Demetrio, Juan y Alejo en contra de su padre. Su padre tiene mucho dinero. Cada uno de ellos va a tener como que muchas disputas en contra de su padre. Y cómo ellos pues llegan a perder la cabeza, pueden llegar a cometer ciertas acciones que pues no deberían de cometer. Pero no todo es perfecto en los hermanos Karamazov. O bueno, más que perfecto, es complejo, es muy cansado. Yo leía y volví a leer. Me acuerdo que este libro me lo leí en un mes. No leí nada más que este libro. Un mes entero necesité para leerme Los hermanos Karamazov, y lo leí en la noche y no podía. Tenía que ser despierta, me exigía, me demandaba toda la atención del mundo. Creo que ha sido uno de los libros más demandantes que he leído, porque los libros exigen. Tienen cierta exigencia cada libro, y esta exigía mucha. Aún así, pues hice una lista de 5 razones por las que se debe de leer. No hay que olvidar que es un clásico, es un clasicazo, que tiene que ser leído, que es la obra cumbre de Fyodor Dostoyevsky, que fue realmente, verdaderamente el libro que llevó a la historia a Fyodor Dostoyevsky. Tal vez Crimen y Castigo sea su libro más famoso, pero este es el más completo y el más complejo también. Y por último, mi libro favorito de este año. Aquí en México se le tiene un estigma muy feo. Sí es cierta su fama de que es difícil, es complicado de leer 100 años de soledad. ¿Te enredas? Yo me tuve que regresar varias veces para volver a leerlo y tuve que usar el árbol genealógico de los Buendía, lo cual es muy feo porque te spoileas. Por así decirlo, me spoileé 100 años de soledad. Es bellísimo. La manera de escribir de García Márquez es bellísima. La tristeza, las injusticias, todo lo que puede llegar a retratar García Márquez de una forma hermosa. ¿De qué nos hablará 100 años de soledad? Nos hablará sobre la familia Buendía y sobre cómo esta familia está condenada a repetir una tras otra vez los mismos errores en distintas circunstancias y de distintas maneras. Y eso yo lo trato de explicar a muchas personas, porque yo llego a percibir que muchos lectores se sienten traicionados con este libro, con García Márquez, porque piensan que fue difícil, porque García Márquez dijo, sí, quiero que sea un libro difícil, quiero que sea un libro que les cueste leer a las personas, y por eso se van a llamar todos iguales. Todos los hombres se llaman o José Arcadio o Aureliano Buendía, pero se llaman así. Y eso lo llega a retratar García Márquez ya casi al final de la novela. De hecho, se los voy a leer, como en mi reseña. En mi reseña también leo esta parte del libro, porque de hecho, pues resume toda la novela, porque de eso habla. Y que un libro se haya vuelto un bestseller por hablar de una familia, pues llama mucho la atención, ¿no creen? ¿Por qué será? O sea, ¿qué tiene de interesante o de importante esta familia? No había ningún misterio en el corazón de un Buendía que fuera impenetrable para ella, porque un siglo de naipes y de experiencias le habían enseñado que la historia de la familia era un engranaje de repeticiones irreparables, una rueda giratoria que hubiera seguido dando vueltas hasta la eternidad de no haber sido por el desgaste progresivo e irremediable del eje. Y es eso, es una familia condenada a la soledad. 100 años de soledad. Son historias tristes, llenas de amor, llenas de pasión. Hay que recordar que esto es realismo mágico, y lo que nos trata de transmitir García Márquez con este libro es que no importa todas las pasiones humanas, que no importa toda la pasión humana, no importa todo el sufrimiento, todo el amor,
no importa nada porque todo está condenado. Eso es 100 años de soledad. Es triste y al mismo tiempo es hermoso. Mi libro favorito de este año. Coméntenme su lista de los 10 libros favoritos que tuvieron ustedes este año. Sus 3 libros favoritos. Tal vez les estoy exigiendo mucho con 10 libros. O no sé, tal vez incluso leyeron más que yo. Y recomiéndenme libros para el próximo año. Estaría interesante. Y recuerden, leer es resistir. Benito Taibo.